Now we are going to continue with the structure. Antes de seguir con la estructura de los condicionales, recuerden que siempre cuando hablamos de una oración condicional, tenemos que tener la oración de la condición que tiene if y tiene que haber un resultado, ya sea al revés o de esta forma. Igual tiene que haber una condición y un resultado, y la condición siempre nos va a llevar al resultado. Siempre va a llevar al resultado la condición. Fíjense aquí, miren, vamos a ver en esta parte, fíjense, la condición siempre va a llevar al resultado. No importa si el resultado está al inicio o al final, igual es el mismo, la misma forma. Fíjense, condición, flecha hacia resultado. Recuerden, main clause es el resultado. Y luego, the conditional clause siempre va a ser la oración con el if. Ahora sí, recuerden condition, la oración con if. El resultado, aquí está la oración. Veamos. The structure. Conditional if clause, o sea, la oración condicional. ¿Qué tiene que tener en esta estructura el if clause? Bueno, tiene que tener el if, obviamente. Y dice aquí, use the present simple tense. Ojo, solo simple present. Bueno, hay condicionales que se utilizan con simple past también, pero solamente en este tema, el día de hoy, nos estamos enfocando en simple present. Okay? Simple present tense with the if clause. O sea, la oración que contenga el if tiene que estar en simple present. Luego, fíjense, una coma. Si es que empiezo mi oración condicional con el if, luego debo colocar una coma. Y luego, ¿qué sigue? El resultado, porque el resultado es del main clause, ¿no? Porque esa es la condición con el if. El if se traduce como sí, ¿no? Entonces, si voy a la calle, coma, te compraré papitas, digo. O si no, te compraré una gaseosa. Es una condición. Sí voy a la calle. Es una condición. Entonces, the main clause. Ahora, the main clause es el resultado. En el main clause tienen que usar will, o si no may, o si no might. En el caso de condicionales, el will, el may o el might lo van a traducir de la misma forma, para como si fuera futuro. Ahora, cualquiera de los tres auxiliares y la forma base del verbo. Siempre, cada vez que utilicen el will, el may o might, cualquiera, will, may, might, usar la forma base del verbo, o sea, en infinitivo. Ahora, el main clause, si es que quiero ponerlo adelante, como aquí, el resultado y después la condición, puedo hacerlo. Fíjense, aquí coloco el main clause y luego sigue the conditional if clause. ¿Qué diferencia hay? Simplemente la coma. Si es que empiezo mi oración con if, tengo que poner la coma en el medio. En cambio, si es que empiezo mi oración con will, may or might, luego sigue la oración con if normal, sin comas. Veamos un ejemplo. Will, may or might. Aquí estamos utilizando esta versión de aquí, ¿no? Primero the main clause. ¿Cómo sé que es the main clause? Porque contiene la palabra may. Pueden poner, recuerden, will, may or might. We may go to the park. Fíjense, el verbo decía en su forma base. Al verbo no le agrego ni la S, ni la S, nada. No importa cuál sea el sujeto. El verbo no va a cambiar. We may go to the park. Y luego, conditional if clause, la oración condicional. ¿En qué tiempo tiene que estar? En simple present. If the weather is nice. Estoy utilizando el is. Si el clima está agradable, ¿no? Nosotros iríamos al parque si el clima estuviese lindo, o estuviese agradable, o estuviera agradable. Ahora, iríamos al parque, lo pueden traducir, o si no, nosotros podríamos ir al parque si el clima es agradable o si fuese agradable. Entonces recuerden siempre la oración de aquí es la condición que tiene que tener el if. Si no tienen el if, ya no es una oración condicional, porque el if es la que hace la condición. Ahora, ¿cómo puedo decirlo de la forma de aquí arriba?
Bueno, simplemente leo the conditional if clause primero. If the weather is nice, luego mi coma, y luego the main clause, we may go to the park. Si el clima fuese o es agradable, podríamos ir al parque o iríamos al parque. Now here, James and Tina will be late if they don't leave now. Fíjense, aquí tienen un ejemplo. James and Tina will be late. Es mi oración con will, el verbo en infinitivo. En este caso tenemos el verbo be. Luego la condición en simple present, recuerden, que contenga el if. Aquí no hay coma. ¿Por qué? Porque estamos empezando la oración con el result. Aquí está the condition. James y Tina llegarán o estarán tarde si ellos no salen ahora. Llegarán o podrían llegar tarde si es que ellos no salen ahora. Fíjense, tenemos las personas a quienes nos estamos refiriendo, James and Tina. Luego usamos el will, o si no, también no hay ningún problema si es que quiero usar el may o el might. ¿Ok? Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. If they don't leave now, si ellos no salen ahora. Ahora, para no repetir nuevamente James y Tina, lo reemplazo con el pronombre they, ¿no? No voy a decir James and Tina will be late if James and Tina don't leave now. Ya como los mencioné anteriormente, entonces simplemente luego pongo el pronombre. Ahora, ¿qué sucede cuando quiero colocarlo de la otra forma? Primero, conditional if clause, luego la coma y luego el main clause. Bueno, tomo esta oración entonces y la coloco aquí. Fíjense la coma. ¿Por qué? Porque mi oración está comenzando con if. Y esta oración, James and Tina will be late, la coloco aquí. Ahora miren los cambios de los sujetos, del subject. Aquí tenemos James and Tina, por eso luego, como ya sé que estoy hablando de James y de Tina, estoy poniendo el pronombre they. Pero, ¿qué sucede si es que esta oración la coloco tal como está aquí? If they don't leave now. En vez de James y Tina, si coloco aquí they, no sabría a quiénes ellos me estoy refiriendo. Entonces, si es que hay nombres al inicio de la oración, mantengan el nombre. Cambien la oración, eso sí, con el if, don't leave now, pero el they no lo pongan. Coloquen los nombres. Si es que en su oración están los nombres, como aquí, James y Tina. Entonces copiamos. If James and Tina don't leave now, el resto sí está igual. Entonces el they se mantiene aquí. Entonces sería they will be late. They'll be late. Ahora, ¿qué es esto? Bueno, el will lo podemos usar en modo de contraction, cuando está al lado de los pronombres. Entonces, ¿cuál es su contracción? Una apóstrofe y doble L. ¿Cómo suena? Nada más, como el sonido de la L. Entonces sería esta parte. They más el sonido de la L. They'll be late. James and Tina will be late if don't leave now. James y Tina estarán tarde o podrían estar retrasados si ellos no salen ahora. Si James y Tina no salen ahora, ellos estarían tarde o ellos estarán retrasados o podrían estar retrasados. Lo pueden interpretar de cualquiera de esas formas, pero siempre y cuando hablen de la condición. Y fíjense, todas las ideas que estoy dando las estoy usando sugiriendo el futuro. Dice, this kind of sentences, me refiero a estas condicionales que estamos viendo, este tipo de oraciones, suggest that the action, the main clause, is quite likely to happen. Se refieren al futuro y dice que es muy probable que pase. ¿Por qué? Porque estoy hablando de condiciones, ¿no? Dice, if my friends call me, tenemos mi oración de la condición, que recuerden que tiene que tener if y estar en simple present, si no, no cumple la condición. If my friends call me, luego el resultado, we will go to the beach. If my friends call me, we will go to the beach. ¿Cómo podríamos interpretar esa oración? Dice, si mis amigos me llaman, nosotros podríamos ir a la playa.
o nosotros iríamos a la playa. ¿Quiero escribirla de la otra forma? Bueno, entonces sería así. We will go to the beach if my friends call me. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí hay coma y aquí no. ¿Por qué? Porque el if está en el medio. Cada vez que el if esté al inicio, tengo que poner mi coma. Ahora, aquí, ¿por qué no he mantenido el pronombre we y aquí my friends? ¿Por qué? Porque acá ustedes están incluyendo. Nosotros, dice. Entonces, aquí ustedes están con sus amigos, no solo los amigos. Entonces, no es lo mismo. En el caso de aquí, en el anterior, James y Tina sí eran los mismos, porque solo se referían a ellos. En cambio aquí, dice nosotros, ustedes están más los amigos, y acá solo dice mis amigos. No se puede cambiar. If my friends call me, we will go to the beach. Iríamos a la playa, o podríamos ir a la playa si mis amigos me llaman. Puedo cambiarlo por may, o puedo cambiarlo por might. ¿Cómo lo interpretamos? Nosotros iríamos a la playa si mis amigos me llaman. O podríamos ir a la playa si mis amigos me llaman. Igual la misma interpretación utilizando el may, might o will. This is the same. Here, another example. If Sue, ella es Sue, books early. Simple present. Ahora, book, aparte del libro, también es reservar, hacer una reserva. Se refiere aquí en la agencia de viajes, bueno, aquí he entrado para reservar sus boletos, ¿no? Sus tickets. Bus tickets, son de bus, ¿no? Entonces, if Sue books early, si ella reserva temprano, coma, no se olviden de la coma porque están empezando con if. Recuerden la oración con if en simple present. La otra oración es la que va con el will. Si coloco aquí el will, mi oración está mal. ¿Por qué? Porque es la oración del if. She will get a seat. Ella podría conseguir un asiento o ella conseguiría un asiento. La misma oración. Sue will get a seat if she books early. Noten aquí, estoy manteniendo el pronombre. Sue will get a seat. La oración de aquí, he cambiado el she por el Sue. Sue will get a seat if she books early. Sue conseguirá un asiento si ella reserva temprano. Okay, now what are you going to do? Here in the examples, in the comments, que diga, you're going to say an example. Van a hacer un ejemplo de esta manera, con el nombre de la persona primero y luego el pronombre. Y luego van a cambiar. El nombre se mantiene y aquí también. Un ejemplo similar a este. Recuerden que la oración con if es en simple present y luego utilizan en la otra parte la oración con will, might o may, que es lo mismo. Recuerden condition and the result, condición y resultado. So write one example, un ejemplo de las dos formas. So write your example.